Bienvenidas, bienvenidos a Conexión Global, resumen semanal. Yo soy César Aldama y le invito a recorrer el mundo en minutos. Aquí reunimos lo más relevante de la semana, las decisiones que sacuden a los gobiernos, los conflictos que están cambiando el rumbo de las naciones y los sucesos que marcan a la comunidad internacional, de América a Europa, de África a Asia. Le presentamos un panorama claro y conciso para entender cómo los acontecimientos internacionales nos afectan en la vida cotidiana. Esto es Conexión Global, resumen semanal, las noticias del mundo contadas para usted. Arrancaba la semana con una cumbre clave entre Estados Unidos y China. Concluye un operativo internacional por el brote de hantavirus y Ecuador abre un frente judicial de alto impacto. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, se preparan para un encuentro clave en medio de tensiones globales sobre la mesa. Temas como Irán, Taiwán, inteligencia artificial y armas nucleares, además de la posible prórroga de un acuerdo sobre minerales críticos. Se trata de su primera reunión cara a cara en más de 6 meses, en un intento por estabilizar la relación entre las dos mayores economías del mundo. 4 personas han desembarcado de 19 nacionalidades. El dispositivo ha resultado con total normalidad y con total seguridad. En el ámbito sanitario, concluyó la evacuación internacional de los pasajeros del crucero Hondius, donde se registró un brote de hantavirus que dejó 3 personas fallecidas. El operativo, con participación de 23 países, finalizó desde Tenerife con el traslado de los últimos pasajeros, incluidos ciudadanos estadounidenses que ya regresaron a su país. Ahí alza la mano, presidente. Y en América Latina, inició el juicio político contra el expresidente de Ecuador, Lenín Moreno, y miembros de su familia, acusados de presuntos actos de corrupción relacionados con sobornos millonarios de la empresa china Sinohydro. La energía que une al Ecuador. El caso está vinculado a la construcción de una de las principales centrales hidroeléctricas del país. De comprobarse los delitos, podrían enfrentar penas de hasta 10 años de prisión. No quiero ser grosero, pero es exactamente los elementos de la denuncia que hizo Rodi Aliaga y que nunca pudo probar. Este asunto que parece muy común en Sudamérica. Expresidentes, incluso ha habido presidentes en funciones que se meten en tremendos líos legales y sufren consecuencias, incluyendo cárcel. Y el mundo estaba expectante de lo que pasaba en China, o de lo que pasaría en China días más adelante. Ya lo vamos a repasar. Avanza la semana con alerta sanitaria en Europa. Estados Unidos eleva la presión sobre México en materia de seguridad y Trump viaja a China en medio de tensiones y Brasil también responde a restricciones comerciales de la Unión Europea. ¿Por qué? Recordemos. En Europa, un pasajero evacuado del crucero Hondius dio positivo a hantavirus en España y fue puesto en cuarentena en Madrid. Autoridades sanitarias también aislaron a tripulantes como medida preventiva. Con este caso, la Organización Mundial de la Salud confirma 11 contagios, incluidas las 3 personas fallecidas. En el frente de seguridad, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, pidió a México intensificar su lucha contra los cárteles. Advirtió que Washington espera una ofensiva agresiva para evitar una intervención directa. Desde el Capitolio reconoció una colaboración sin precedentes con el gobierno de Claudia Sheinbaum, pero insistió en redoblar esfuerzos contra el fentanilo.
En el escenario internacional, Donald Trump viajó a China para reunirse con Xi Jinping en medio de las tensiones por Irán y las diferencias comerciales. El mandatario aseguró que abordará el conflicto en Medio Oriente, aunque subrayó que Estados Unidos tiene bajo control la situación. Se trata de su primer encuentro presencial en más de 6 meses. Y en el ámbito comercial, Brasil expresó su sorpresa ante la decisión de la Unión Europea de excluirlo de la lista de exportadores de productos de origen animal. La medida podría bloquear envíos claves a partir de septiembre. Brasil anunció que tomará acciones para revertir esta medida en un momento sensible, a días de la entrada en vigor del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. 25 años se tardaron el Mercosur y la Unión Europea en llegar a un acuerdo al final de libre comercio. Y mire, Brasil, que es la gran potencia del subcontinente americano, con este tipo de problemáticas. No cabe duda que hay que tener mucho cuidado. Y las expectativas sobre el viaje de Trump y el encuentro con Xi Jinping eran altísimas. Pero ya va a ver usted en qué terminó. Se mueve el tablero global, siempre está en movimiento. Un nuevo liderazgo en la Reserva Federal de los Estados Unidos. Cumbre clave entre Estados Unidos y China, y Washington pone sobre la mesa ayuda para Cuba. El Senado de Estados Unidos aprobó el nombramiento de Kevin Warsh como el nuevo presidente de la Reserva Federal en medio de la presión por la inflación y el debate sobre las tasas de interés. Warsh relevará a Jerome Powell y encabezará al Banco Central en un momento de alta incertidumbre económica. Se prevé que su primera decisión clave llegue en junio, cuando se defina el rumbo de la política monetaria. En el escenario global, Donald Trump llega a China para reunirse con Xi Jinping en una cumbre donde se abordan temas como el comercio, la guerra en Irán y el futuro de Taiwán. El mandatario estadounidense viaja acompañado de empresarios para impulsar acuerdos y presionar la apertura del mercado chino. Se trata de un encuentro clave para estabilizar la relación entre las dos mayores economías del mundo. Y en el frente regional, Estados Unidos ofreció $100 millones en asistencia directa a Cuba. Si el gobierno de la isla acepta la ayuda, los recursos serían canalizados a través de organizaciones humanitarias. Washington advierte que la decisión está en manos de La Habana en medio de la crisis económica que enfrenta ese país. No hay que olvidar el drama humanitario que se vive, en realidad que se padece cada vez más grave en Cuba, y esto que pudiera pensarse es un ofrecimiento hasta perverso. $100 millones, sí, pero con tantas condiciones que se sabe desde ahora son inaceptables para el régimen cubano. Pudiera resultar hasta cruel, pero por supuesto habrá quien diga que no, que es el momento en que se replieguen o se retiren quienes han comandado los destinos de Cuba desde hace ya tantos años. ¿Usted qué opina? Esa es la opinión que más nos interesa aquí. Llegaba el jueves 14. Avanzó la cumbre entre Estados Unidos y China, el foco en Hormuz, pero sobre todo en Taiwán. Escala la guerra en Ucrania con el mayor ataque con drones, y Cuba enfrenta, una vez más, lo resaltamos, la crisis energética sin precedentes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo de China, Xi Jinping, coincidieron en que el estrecho de Hormuz debe permanecer abierto para garantizar el flujo global de energía. Durante su reunión en Pekín, ambos mandatarios analizaron el impacto del conflicto en Medio Oriente, en una ruta por donde transita cerca del 20% del petróleo y gas del mundo.
Xi Jinping expresó su rechazo a la militarización del estrecho de Hormuz, ofreciendo su apoyo para reabrir esta vía estratégica, asegurando que China no enviará equipo militar a Irán. Además, advirtió que el tema de Taiwán podría llevar las relaciones bilaterales a un conflicto si no se maneja con prudencia. Por su parte, Donald Trump destacó la disposición de China para colaborar en las negociaciones sobre Irán, en medio de los esfuerzos internacionales por contener el conflicto. Por su parte, en Europa del Este, Rusia lanzó el ataque con drones más intenso desde el inicio de la guerra en Ucrania, con cientos de aeronaves y misiles contra Kiev y otras ciudades. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, informó que Moscú disparó más de 1.500 drones en 2 días, estimándose al menos 15 muertos. Al respecto, Kiev acusa que estos ataques demuestran que Rusia no busca terminar la guerra. Y en el Caribe, Cuba enfrenta una crisis energética sin precedentes, pues el gobierno reconoce que se han agotado todas las reservas de combustible, mientras los apagones se extienden por todo el país. La isla atribuye la situación al cerco petrolero de Estados Unidos, en tanto Washington señala problemas de gestión en medio de protestas ciudadanas que exigen el restablecimiento del servicio eléctrico. Ojo que a pesar de estas condiciones extremas que se viven hoy en Cuba, no han llegado noticias, por lo menos no han salido, si es que algo hubiera ocurrido, de represión por parte del régimen. Ojo con eso porque muchos dirían que es un detalle, pero ahí es donde está la decisión del pueblo cubano. ¿Cómo lo quieren resolver? ¿A qué están dispuestos a acceder las y los cubanos? Eso siempre tiene que ser lo primero. Y en China, ya ve usted, era business as usual, ¿eh? Se trató de un encuentro de negocios. La paz mundial, la humanidad, eso no estaba sobre la mesa. Eso para estos líderes es indirecto. En fin, cierra la semana con señales de distensión entre Estados Unidos y China. Hubo sonrisas, brindis, ya lo verá. Se extiende la tregua en Medio Oriente y escala el impacto de la guerra en Ucrania. Europa endurece su política migratoria. El presidente de China, Xi Jinping, visitará Estados Unidos en otoño de 2026, tras aceptar una invitación de Donald Trump, como parte de un nuevo acercamiento entre ambas potencias. El encuentro está previsto para septiembre en Washington, donde se abordarán temas clave como seguridad global, comercio, economía y los conflictos en Medio Oriente y Taiwán. Una señal de que, pese a las tensiones, se mantienen abiertos los canales de diálogo. En Medio Oriente, Estados Unidos anunció que Israel y Líbano extenderán por 45 días el alto al fuego. Tras negociaciones en Washington, la prórroga busca dar tiempo a avances diplomáticos y evitar una nueva escalada en la región. El cese de hostilidades se mantiene mientras continúan los esfuerzos internacionales para reducir la tensión. En Europa del Este, aumentó a 24 el número de muertos por un ataque ruso contra un edificio habitacional en Kiev. Entre las víctimas hay menores de edad. Equipos de rescate concluyeron la búsqueda entre los escombros, mientras ciudadanos y autoridades rinden homenaje a las víctimas en uno de los episodios más mortíferos en la capital ucraniana. Y en Europa, 46 países acordaron una nueva interpretación del Convenio de Derechos Humanos para endurecer políticas migratorias. La medida respalda el control de fronteras y facilita deportaciones, aunque organizaciones advierten que podría debilitar la protección de migrantes. El acuerdo, aunque no es vinculante, refleja la presión de varios gobiernos ante el aumento de la migración irregular. Así concluye una semana marcada por conflictos, diplomacia y nuevas alianzas
en Conexión Global Resumen Semanal, un espacio en colaboración con el Observatorio Legislativo de Asuntos Globales de la Cámara de Diputados. Gracias por acompañarnos. Yo soy César Aldama y le espero este lunes junto a Elizabeth Cano en Noticias Congreso con toda la información legislativa, aquí donde todas las voces se convierten en leyes.